Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, lo primero es desearos un feliz año nuevo. Espero que este año vayan mejor las cosas en el mercado cripto. Iremos analizándolo de todas formas durante todo el año, así que aquí os espero en el canal. Además, también os quería recordar que ayer hicimos el anuncio del grupo oficial de afiliados. Para todo aquel que no lo supiese, pues bueno, tenéis toda la información disponible ya en la descripción del vídeo. Ahí hay un enlace con un link a otro vídeo donde se explica todo con detalle, y también encontraréis esta misma información en el comentario fijado. Para todo aquel que sea afiliado y quiera pues ver qué es lo que puede encontrar en este grupo y de qué forma puede acceder a él, recomiendo que le echéis un vistazo a ese vídeo. Dicho esto, vamos a comenzar a revisar la situación del mercado. Al ser comienzo de año, bueno, hay mucha gente comentando lo siguiente en Twitter, en Instagram, bueno, en diversas redes sociales en general. Y es que Bitcoin, pues bueno, parece ser que es la primera vez en toda la historia en la que ha tenido un cierre un poco feo, ¿vale? Un poco feo sí que es, porque bueno, ha hecho una envolvente de todo lo que fue el año anterior. Pero a mí sinceramente esto no me indica nada. O sea, a mí a nivel operativo no es que sea algún tipo de señal negativa, porque esto perfectamente podría desarrollarse de la siguiente forma para el año que viene. Tener aquí una vela verde muy bonita y nos vamos a la luna. Entonces, bueno, como os digo, esto no es ni una señal ni negativa ni positiva, y yo simplemente, bueno, os quería dar mi opinión porque hay mucha gente opinando que esto podría ser muy negativo, que nos vamos a cero, y como siempre, pues no creo que sea ni muy positivo ni muy alarmista todas las situaciones que vemos en el mercado. Al final, el mercado se va desarrollando conforme se va también pues desarrollando la oferta y la demanda en los diferentes niveles operativos. Entonces, bueno, esto, como os digo, a mí no me dice nada y por lo tanto simplemente os dejo ese pequeño apunte. Ahora bien, lo que sí que nos interesa es revisar la situación de Bitcoin, pero bueno, sobre todo en este último rango que ha estado desarrollando Bitcoin en los últimos días, ya que como veis, pues encontrábamos otra zona de equilibrio en estos niveles. No ha habido mucha actividad tampoco, porque bueno, estamos en fin de año, festividad en general en todo el mundo. Y sobre todo lo interesante es que mañana también, lunes 2 de enero, todavía es festivo en Estados Unidos, así que quizás hasta el martes 3 no veamos un poco más de movimiento. Pero bueno, esto no, ¿vale? Volvemos a TradingView. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que estamos viendo en el desarrollo de esta estructura al final? Bueno, en general sí que es cierto que comenzábamos con un poco más de debilidad. Tenemos que tener en cuenta que venimos de un movimiento bajista, que es todo este movimiento bajista. Encontrábamos una zona de equilibrio debajo de esta estructura que marcábamos en días anteriores. Y de momento no hemos tenido un reingreso inmediato, que sería un poco lo que nos daría como una alarma para esta continuación bajista que pensamos que puede ser el escenario principal. Lo suyo hubiese sido que en caso de esto ser una sacudida tuviese un reingreso inmediato con la consolidación para luego demostrar fortaleza. Y eso es algo que no está demostrando. Y bueno, yo no creo que sea solamente porque estemos viendo una situación de festividad, donde es año nuevo en casi todo el mundo, pues debido a eso sí que considero que seguimos en el mismo escenario. Lo único que ha encontrado una zona de equilibrio, que era justo lo que planteábamos, no recuerdo bien cuándo, pero bueno, creo que fue con la primera compra que observábamos que ya entraba aquí, ya intuíamos que podría haber una pérdida de momentum para los próximos días, y luego al ver la misma compra en esta zona, mejor dicho la misma absorción de compras, pues sí que pensábamos que probablemente iba a hacer este desarrollo lateral. Así que de momento se ha estado desarrollando conforme lo esperábamos, pero ahora bien, a nivel operativo, ¿qué oportunidad podríamos llegar a tener en los próximos días? Como os digo, en este caso sí que considero que es más probable tener una continuación bajista, porque de momento no hemos visto mucha huella que nos pueda indicar lo contrario, que haya habido un cambio de contexto. Quizás a corto plazo vemos aquí un poco más de fortaleza compradora, porque bueno, no están dejando que el precio llegue hasta el extremo inferior, pero habrá que tener cuidado porque esto podría ser simplemente para tener primero una sacudida y luego un posterior reingreso, que de hecho es lo que llevamos comentando en los 2 últimos días, bueno, no, incluso 3 diría yo. Ahora mismo no me acuerdo cuando comenzábamos a comentar, pero bueno, que aquí había mucha liquidez. En toda esta zona operativa que llevamos trayendo desde hace pues ya un par de semanas o un poco más incluso,
Pues ya veíamos cómo en esta zona, después de este último movimiento bajista, se formaba mucha liquidez en todos estos niveles. Entonces, no descartamos una búsqueda de liquidez para luego posteriormente rechazar. Entonces, si vemos esa búsqueda de liquidez, tendríamos que esperar a volver a rechazar toda esta zona operativa y volver a posicionarnos dentro de nuestra estructura operativa, que sería la que tiene el extremo inferior sobre los 16.440 y el extremo superior sobre los 16.670. Aparte de eso, la verdad es que no hay mucho más que comentar, porque sobre todo tenemos que esperar a ver ese evento de sacudida. Me extrañaría tener en este caso una sacudida para luego volver a demostrar fortaleza, porque creo que si esto era una sacudida, tenía que haber reingresado, que era lo que os comentaba antes, y haber pues consolidado el posterior reingreso. Entonces, viendo sobre todo el rechazo que está teniendo sobre el VWAP semanal, aunque podamos tener un movimiento alcista en el corto plazo para buscar liquidez, lo más probable es que luego sea simplemente eso, una sacudida para luego pues seguir cayendo, porque al final tenemos que recordar que la estructura principal que teníamos, que es esta de aquí, pues de momento no ha cambiado tampoco. O sea, tuvimos la sacudida de toda esta zona, de hecho sacudiendo máximos anteriores, reingreso demostrando debilidad y desde entonces pues hemos ido cayendo, aunque ha frenado un poco en esta zona, está frenando otro poquito en esta. Quizás no está demostrando tanta debilidad como nos gustaría, pero de momento tampoco hemos visto un cambio de contexto. Lo único que sí es estas compras que entraron para defender un poco al precio en estos niveles, habría que romperlas con fuerza y entonces yo creo que ahí sí que se podría acelerar la caída buscando la parte baja de esta estructura. Como os dije también, sobre la zona de los 16.200 aproximadamente tendríamos una zona donde podría rebotar, teniendo en cuenta pues que aquí tuvimos algún que otro rebote en el pasado. Pero bueno, en general, si nos centramos en lo que es la estructura más grande, que en este caso sería esta de aquí, tras este testeo a la parte alta y posterior rebote demostrando debilidad, esperaríamos esa continuación bajista. A pesar de que esperemos algún movimiento de sacudida alcista primero para luego ya caer, pues podría no darse, que es justo lo que sucedió aquí. Aunque bueno, sucedió porque fue una sacudida bastante local, no fue una sacudida muy grande, pero bueno, ya recordad que en esta zona esperábamos algo parecido y al final no se dio por cierta presión vendedora un poco más agresiva. Pero bueno, luego la muestra de debilidad fue bastante clara y mientras no tengamos ese cambio de contexto, pues no valoraríamos este escenario. O sea, tendríamos que ver primero esa ruptura, consolidación y luego muestra de fortaleza para posterior pues operativa alcista. Como os digo, si vemos que sube y luego rechaza y volvemos a la misma zona operativa, entonces sí estaríamos en disposición de buscar una operativa en short, buscando como objetivo principal sobre todo los 15.000, 590 aproximadamente. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis los links a todas en la descripción del vídeo también. Y aquí de momento lo que podría destacar quizás es esta zona de compras sobre los 16.260, ya que bueno, había algunas ventas antes sobre los 16.640, pero se han ido retirando en estos últimos minutos, en estas últimas horas. Empezaban a entrar algunas órdenes de compra sobre los 16.540, pero de momento son bastante pocas. Donde veo más compras, como os decía, es en los 16.260. Vamos a revisar también lo que es el multibook. De momento se mantienen las órdenes de compra fuertes en los 12.000. Vamos a ver si haciendo un poquito más de zoom vemos algo más interesante. Vemos que había aumentado bastante el volumen de ventas en esta zona. Tenemos una barrera bastante fuerte sobre los 16.650, 700 y 750. Vemos aquí varios niveles importantes, pero sobre todo en torno a los 16.650 es donde estaría pues gran parte de estas órdenes de venta. Como os digo, esto puede ser una resistencia fuerte en el corto plazo y un muro que quizás nos cueste un poquito subir, si no es que rechaza ya directamente desde aquí a buscar niveles operativos más bajos. Y para finalizar vamos a lanzar los mapas de liquidaciones, sobre todo para ver si se mantiene esta liquidez que comentábamos que había dentro de la estructura anterior, que yo creo que sí, y efectivamente sí se mantiene. O sea, vemos aquí cómo hay muchísima liquidez. Voy a hacer un poquito de zoom out
para que veáis que en toda esta zona operativa está llena de liquidez. Por eso es que no descarto que podamos ir a por esta liquidez, porque no me sorprendería nada, ya que además si tenemos aquí una redistribución, pues lo que más confianza nos daría sería la entrada posterior a lo que es la sacudida. Y como os digo, tenemos aquí la liquidez hasta los 17.020 aproximadamente, que yo diría que es un poco por encima. Sí, un poquito por encima, es más o menos sobre esta zona. Así que bueno, aunque no me gustaría ver un reingreso tan fuerte que vaya a visitar la parte alta, si luego tiene un rechazo nos da lo mismo. Esto sería una búsqueda de liquidez simplemente, aunque no me gustaría, ¿vale? Preferiría que se quedase en el camino, incluso si se queda sobre la zona de los 16.850, que es donde está el BIPOC de esta estructura, pues me gustaría. Y para finalizar vamos a lanzar el mapa de corto plazo mientras revisamos los CVDs. En los CVDs, bueno, por parte de Binance no hay mucho que comentar. Coinbase diría yo que está siguiendo al precio en general en estas últimas horas. Bitfinex de momento no ha vendido la posición que estuvo comprando hace unos cuantos días. Y bueno, ahora sí que está empezando a meter alguna orden de venta justo en estos últimos minutos, pero bueno, tampoco es que sea muy relevante. Así que nada, vamos a ver cómo está la liquidez en el corto plazo, y en el corto plazo vemos algo similar. Bastante más liquidez por parte de los shorts, en este caso hasta los 16.793, y luego un poco de liquidez por parte de los long hasta los 16.476. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.